de recibir la gloria, la honra y el poder. Suprema alabanza, pues tú creaste todo con tu poder y todo lo sustentas, Dios, con tu palabra. Decláralo conmigo. Yo, mientras viva, cantaré de tu grandeza y tu poder. Eres admirable, tu perfección se refleja en tu creación. La tierra está llena de tu bondad. Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti. Dilo muy fuerte. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh grande. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh grande. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Suprema, suprema alabanza. ¿Por qué? Pues tú creaste todo con tu poder y todo lo sustentas, Dios, con tu palabra. Yo, mientras viva, cantaré de tu grandeza y tu poder. Eres admirable, tu perfección se refleja en tu creación. La tierra está llena de tu bondad. Levanta tus manos y dile: cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres digno de la alabanza más suprema. Dale un fuerte aplauso a Él y dile: Señor, voy a cantarte con todas mis fuerzas. Esta ovación es para ti, el creador de todo lo que existe. Toda tu creación refleja tu gloria. Oh, Señor. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir. Te celebramos con gozo. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir. Te celebramos con gozo. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir. Te celebramos con gozo. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey.
Señor. Aleluya. Algo que el Señor ha hecho en los corazones de muchos de sus hijos, mi hermano, en su iglesia, en todas las iglesias, con esta situación que está pasando, es venir a enamorarnos más de Él. A la iglesia de Éfeso le dijo: haces muchas cosas muy buenas, Éfeso, haces muchas cosas para mí, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete de donde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Que ese gozo y alegría que tenías por mí, por mi palabra, regrese. Y Él nos ha regresado, mis hermanos, a nuestro primer amor, a Jesús. Deja que el Señor encienda una vez más el candelero dentro de ti y alumbre todo tu ser con el amor de Cristo. Y si no tienes el amor de Cristo esta mañana, declárale tu amor a Él y que Él te llene con su amor esta mañana. Y le cantemos a Él, mi hermano, enamorados de Él. Te amo, Cristo, te amo. Fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Te amo, Cristo, te amo. Díselo conmigo a Él. Fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Levanta tus manos y dile conmigo: esto quiero hacer. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, hace mi vida la melodía que te guste escuchar. Jesús, que te gusta escuchar. Así es, Señor. En una comunión contigo, Señor. Tú y yo, Señor. Tú y yo, Padre. Que tu amor me inunde esta mañana. Y si hay alguien aquí, Señor, que nunca ha sentido tu amor, que pueda experimentar lo más maravilloso que hay en este universo, Señor, que es tu amor, Jesús, para poder decirte nosotros a ti: te amo, oh Cristo, te amo, porque tú me amaste, Señor. Fortaleza mía, nadie me ama como tú. Mi vida traigo rendida. Sí, Señor. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Dile otra vez: te amo. Vamos, iglesia, dile: Cristo, te amo. Levanta tu rostro y díselo a Él: fortaleza mía, nadie me ama como tú.
traigo rendida. Quiero darte todo como me lo has dado tú. Ahora dile a Él. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, sí Señor, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. Vamos, díselo. Y a cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, Jesús, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar, que te gusta escuchar. Vamos a empezar a levantar un cántico de amor al Señor. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría cerrar tus ojos y comenzar a decirle con tus propias palabras: Señor, te amo Señor, te amo? Solo dile así, dile que le amas, dile cuánto le necesitas. Y si nunca has sentido su amor, clama hoy a Él por su amor, y Él se derramará sobre ti, se derramará sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Deja todo a sus pies, deja todo a sus pies, y ríndete a Él, y ríndete a Él. Te adoramos, Jesús, venimos a decirte que te amamos. Tú nos amaste primero, tú nos amaste primero. Allá en la cruz, allá en la cruz, me amaste, Señor. Y hoy vengo a decirte que te amo, Señor. Y te doy mi ser, y te doy mi ser en adoración. Mi corazón como una ofrenda ante ti. De amor para ti, Señor. Dile conmigo a Él. Y a cada instante en mi caminar, así es, Señor, cada momento al pasar, alza tu voz y dile: haz de mi vida, haz de mi vida la melodía. Se lo cantamos otra vez, que te gusta escuchar. Levanta tus manos y díselo: y a cada instante en mi caminar, Señor Jesús, cada momento al pasar, así es, Señor, haz de mi vida la melodía, así es, que te gusta escuchar. Oh, gracias, Señor, por amarnos tanto. Hoy te decimos que te amamos, Jesús, con todo nuestro corazón. Dile: te amo, Señor. Solo dile eso, mi hermano. Dile: te amo, Jesús.
Si se lo dices con todo tu corazón, Él va a derramar su amor sobre ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso a Él de adoración, mi hermano. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Gracias a todos los que se conectan con nosotros en esta noche. Gracias por estar con nosotros una vez más a través de nuestras plataformas de Casa de Oración, a través del YouTube y del Facebook. Damos gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar aquí en esta noche, ¿verdad?, frente a su palabra. Y me gustaría aprovechar el tiempo, quiero que continuemos con nuestra serie. Hemos estado compartiendo una serie cada viernes a las 8 de la noche. La serie se titula Madurando en el Señor. Y dentro de esa serie estamos compartiendo algunos temas que se titula Marcas de un cristiano maduro. Es el tema que estamos compartiendo dentro de la serie Madurando en el Señor. Y en este tema de esta noche voy a estar hablando de la marca número 5. Estoy hablando, o estaré mejor dicho, hablando en esa noche del dominio propio. Quiero que usted, si es tan amable, me acompañe a Proverbios 25, versículo 28. Vamos a iniciar esta enseñanza con un versículo bíblico. Proverbios 25, 28. En esta noche estaremos mirando el dominio propio. Esa es la marca número 5 del tema Marcas de un cristiano maduro. Estamos viendo las marcas o las, vamos a decir, las evidencias que manifestamos a través de nuestros frutos como cristianos maduros, ¿verdad? Y poder identificar qué es un cristiano maduro, ¿verdad? Y qué no es un cristiano maduro. Y así poder saber si estamos madurando o no. Fíjense aquí como el sabio, ¿verdad?, del proverbista dice en este versículo, dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es, nos damos cuenta que está haciendo un ejemplo metafórico, dice, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Todos los seres humanos tenemos algo llamado emoción. Hemos traído enseñanzas pasadas hablando de las emociones. Y las emociones podemos entender que son el motor que nos impulsa a tomar decisiones. Es la parte del alma que nos hace reaccionar. Nuestras emociones están conectadas a nuestros sentidos sensoriales, como lo son los ojos, el tacto, el olfato, el gusto, el oído. Y cada vez que nuestros sentidos sensoriales perciben algo, hay un efecto reactivo que activa nuestras emociones. Algo sucede cuando olemos, cuando saboreamos, percibimos, cuando tocamos o cuando escuchamos. ¿A cuántos de nosotros se nos hace agua a la boca cuando alguien comienza a describir algún alimento que nos gusta? ¿A cuántos se le hacen agua a la boca nada más con escuchar una descripción de un alimento que sabemos que es delicioso? ¿O cuántos sienten el impulso al ver un postre que destila chocolate? ¿O un pastel con fresas y crema por encima? ¿Cuántos sienten ese impulso, verdad, interno? Esas son las emociones. ¿O cuántos, verdad, al salir de sus casas decidieron ir al mall, a lo mejor acompañar a alguien, o a lo mejor salieron a pasear y dijeron, verdad, tomaron la predeterminación de que no iban a comprar nada, ¿verdad? Dijeron, ¿sabes? Voy a salir de paseo, vamos al mall, pero no voy a comprar nada. ¿Cuántos de nosotros volvemos a la casa con 2 bolsas en cada mano? Bueno, vivimos en un mundo sensual, vivimos en un mundo donde la mercadotecnia y la publicidad están diseñadas para seducir a las personas a comprar y a comprar hasta más no poder. Cuando entras a una tienda, de inmediato te invaden con música rítmica, aromas que te hacen cerrar los ojos, colores atractivos por todos lados y luego un asistente que con palabras
te va a convencer de que necesitas comprar algo. Bueno, las megas empresas, uso este ejemplo, las megas empresas invierten millones y millones en el estudio del comportamiento humano. Estas empresas gastan millones en psicólogos, neurólogos, científicos e ingenieros, quienes dedican toda su vida al estudio del comportamiento de los seres humanos. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer cómo los seres humanos reaccionamos a lo que es la mercadotecnia, cómo reacciona, cómo somos cuando vemos los colores, cómo reaccionamos, cómo son nuestras emociones al ver ciertas imágenes. Y todos estos estudios es con el único fin de hacer sus productos atractivos e irresistibles al consumidor, el cual somos usted y yo. Pero nos damos cuenta que al estudiar la Biblia, nos damos cuenta que Dios creó todo hermoso y atractivo al alma. Dios hizo todas las cosas con un diseño, con colores. No sé si ustedes es de los que les encanta ver documentales de animales, y en esos documentales aparecen, por ejemplo, aparecen pájaros, ¿verdad? Aves exóticas con unos diseños azules, rosados, morados, y es increíble cómo Dios, ¿verdad? En su eterna sabiduría, cómo Dios diseñó todo esto. Y es atractivo a los que les gustan visitar los zoológicos. Vemos la diferencia de animales, lo atractivo, lo complejo, el diseño de Dios. Y vemos cómo Dios ha hecho todo esto con el fin de que nosotros lo disfrutemos. Cuando Dios creó todas las cosas en su diseño perfecto, nos creó a nosotros, los seres humanos, con emociones. Creó las flores hermosas con colores y aromas. Los alimentos lo hizo atractivo para el paladar, a la mujer la creó delicada y hermosa, y al hombre lo creó con un deseo natural hacia la mujer. Y vemos que todos, como seres humanos, tenemos una relación con la creación. En la manera de cómo Dios diseñó todo, vemos que los alimentos se comen, los animales, ¿verdad? Los disfrutamos al verlos, los usamos así como un becerro puede arar una tierra, podemos tener un perro que puede servir de guardián. Y todo Dios lo hizo con un propósito. Todo esto lo hizo Dios para que lo disfrutemos, así como Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:17. Dice que Dios nos dio todas las cosas para que la disfrutemos. Pero a todo, no debemos olvidar, a todo lo que Dios creó, Dios le puso límites y orden. Así como dice Pablo en 1 Corintios 14:40, dice que todo se debe hacer en orden, ¿verdad?, para la gloria del Señor, decentemente y en orden. Pero al ver toda la creación, todo lo que Dios hizo, lo hermoso, lo atractivo, los colores, los sabores, algo también podemos ver que sucedió en la Biblia. Vemos que en el capítulo 3 de Génesis, algo pasó en el corazón de los seres humanos. Algo sucedió, algo distorsionó la creación. Algo entró en el corazón de los seres humanos que conllevó a convertir nuestro corazón en algo insaciable. El pecado, desafortunadamente, eso fue lo que entró a este mundo, entró primero al corazón del hombre y por lo tal entró, dice Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, dice así también la muerte pasó a todos los hombres o los seres humanos. Y de aquí vemos que perdimos el límite y el orden de Dios, y de ahí comenzamos a prostituir a lo que Dios le llama sagrado, a prostituir la gracia de Dios. Bueno, ¿qué fue lo que corrompió y contaminó lo que Dios hizo bueno? Obviamente sabemos que el pecado. El pecado causó el desenfreno que hoy vemos en muchas personas. Produjo que perdiéramos el orden y los límites que Dios puso en su creación. Por ejemplo, por causa del pecado ya no nos basta una sola mujer o un solo hombre dentro del diseño del matrimonio que Dios estableció. No, ahora nos cambiamos de pareja como si fueran zapatos. Oh, no me gusta esta mujer, me busco otra. No, ya no me gusta mi esposo, voy a ver si consigo otro mejor. Y de aquí es donde surgen los pecados de adulterio, fornicación e inmoralidades sexuales. Por causa del pecado ya no basta tener, no, ahora necesitamos ser los más ricos. Y de aquí surge el pecado de avaricia y de codicia.
Por causa del pecado ya no basta con que mi casa esté bonita, no. Ahora mi casa tiene que ser mejor y más bonita que la del vecino. Y aquí vemos los pecados de celos y de envidia. Por causa del pecado ya no basta hacer algo bien. O sea, no nos basta que nos quede bien, no. Ahora tenemos que ser el número uno o los mejores, y es de aquí donde vemos los pecados de los pleitos, la competencia y la rivalidad. Así como el pecado causó en nosotros que nada nos sacie, es exactamente esto que nos conlleva al desenfreno. Nos conlleva a perder los límites y el orden que Dios implementó en su creación. El pecado perforó nuestro corazón, hizo una perforación tan profunda que mientras más les echamos al corazón, más quiere, pero nada lo sacia, nada lo llena. Proverbios 27:20, en la versión Dios habla hoy, dice algo muy interesante. Fíjense lo que dice. Proverbios 27, verso 20. Dice, la muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedan satisfechos. La muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedan satisfechos. El profeta Jeremías dice que el corazón del hombre es como una cisterna rota que no retiene agua. En otras palabras, el corazón tiene una perforación, por así decir, o el corazón en sí es algo tan profundo y tan amplio y tan grande que nada lo llena, nada material, nada terrenal. Y como el corazón no se sacia, perdemos el freno y sobrepasamos los límites que Dios nos ha puesto delante. Un ejemplo lo vemos cuando el Señor, hablando con Job, hace una referencia de las olas del mar. Todos sabemos que el mar es inmenso. Y no sé si usted, como yo, se ha parado a la orilla de la playa o a la orilla de un río o del frente al mar. Y al mirar cómo las aguas vienen con gran ímpetu, pero repentinamente se detienen en la orilla, dice Job 38:11, dice el Señor, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Así le dice el Señor al mar. El Señor le puso límite a las aguas del mar. Al casado, al hombre casado y a la mujer casada, le dijo una sola mujer en el matrimonio, un solo hombre en el matrimonio. Esto habla de orden y de límites. Pero hoy estaremos viendo la marca número 5, el cual es el dominio propio. Ahora sabemos que somos nueva criatura, ahora somos nuevos en Cristo. Dios nos ha dado ahora la capacidad de ponernos límites y caminar en orden. Antes, según Efesios 2 y Colosenses, nos enseña que vivíamos en el desenfreno y la corriente que este mundo tiene o que en este mundo hay. No teníamos la capacidad de frenarnos, de detenernos a hacer las cosas que la carne le agrada. Y aquí vemos que al nacer de nuevo, el Señor nos ha dado la capacidad de poder frenar, poder tener dominio propio, tomar decisiones correctas, decirle que no a lo que no agrada a Dios, y es lo que llamamos dominio propio. Como nuevas criaturas en Cristo, ahora debemos de desarrollar el fruto del dominio propio, o también como Gálatas 5 le llama templanza. Pero nos preguntamos, ¿qué es el dominio propio? ¿Qué es dominio propio? Bueno, lo voy a decir de esta manera. Dominio propio es sencillamente hacer lo que tú quieres hacer. ¿Qué dijo, pastor? Sí, hacer lo que tú quieres hacer. Bueno, obviamente no me refiero en el sentido rebelde, de hacer lo que nos dé la gana, no, sino más bien uso este ejemplo. Dominio propio significa, por ejemplo, a veces decimos, quiero ahorrar dinero, ¿verdad? Pero hay obstáculos que no nos permiten ahorrar dinero, ¿verdad? Al tomar esa decisión debemos mantener dominio propio, porque obviamente sabemos que al querer ahorrar dinero, tener ahorros, vendrán las ofertas de temporada, aparecerá como por arte de magia aquellas cosas que tú en tu mente, ¿verdad?, andabas buscando, porque es como que parece como magia. De repente sales a la tienda, no fuiste a comprar algo, pero apareció aquella cosa que tú dices, tú sabes lo que yo he buscado, ¿verdad?, eso. Y por alguna razón ese día apareció. Bueno,
milagrosamente, ¿verdad? Lo ponen en especial en la tienda y aparece el letrero grande, 50% de descuento, 2 por 1. Bueno, se necesita el dominio propio para decir que no. Necesitamos como creyentes tener dominio propio. Por ejemplo, quedarnos callado. Bueno, de repente alguien te ofendió duramente, alguien te hizo algo muy cruel, pero no olvidemos que somos creyentes y que la palabra nos da instrucciones de cómo debemos de responder cuando somos ofendidos. Muchas veces cuando alguien ofende, el ofendido siempre tiene deseo de venganza. Es lo que nace naturalmente del corazón, queremos venganza. Tenemos hambre y sed, no de justicia, sino de venganza. Cuando alguien te ofende duramente, ¿verdad? Y suponiendo que algún día esa persona que te ofendió, le extendiste la mano, le diste de comer, quizás lo visitaste en el hospital mientras estuvo enfermo, pero te ofendió duramente. Y la tendencia natural del corazón caído es de venganza, de decirle a esa persona, ¿verdad?, todo lo que tú hiciste por ella y sentirte satisfecho al humillarla. Es lo que se siente humanamente hablando. Pero también aquí se necesita el dominio propio para callar y glorificar al Señor. Por eso es que el dominio propio aquí obviamente habla de que debemos de no ofender, de no desacreditar, y es así como vamos desarrollando el fruto del dominio propio. El dominio propio o la templanza, como lo dice Gálatas 5, es un fruto del Espíritu que se desarrolla con la práctica. Por ejemplo, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el verso 16 hasta el 24. Voy a estar yo leyendo la versión Dios habla hoy. Si usted se encuentra que medio se enreda, usted leyendo la Reina Valera y yo esta versión, pues en la pantalla tendrán los versículos, así que puede verlos en la pantalla. Estaré leyendo Gálatas capítulo 5, versículos del 16 hasta el 24. Fíjense cómo lo dice esta versión. Fíjense lo que dice aquí Gálatas 5, 16. Dice, por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Fíjense esta versión cómo lo dice. Dice, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros. Fíjense cómo termina esta versión. Dice, por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. De aquí es de donde sustraigo lo que significa dominio propio. Porque el texto termina diciendo, si ustedes obedecen la carne y no son guiados por el Espíritu, no pueden hacer lo que ustedes quieren. Bueno, aquí el contexto de donde esta porción, donde dice, por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran, está tomando el contexto de un cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios. Aquel cristiano que dice, yo quiero vivir para la gloria de Dios. Yo quiero ser obediente, yo quiero vivir en la palabra, yo quiero servir a Dios. Bueno, ese es el querer de un cristiano. Aquí no puedes hacer lo que quieres, se está refiriendo a un querer o un deseo santo, piadoso. Por eso, cuando vivimos en la carne, no podremos agradar a Dios en la carne, sino en el Espíritu. Dice el versículo 18, pero si el Espíritu los guía, si somos guiados, movidos, aquí, dice, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Obviamente el Espíritu nunca va a quebrantar la ley, por eso es importante, como creyentes, ser espirituales. Dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Aquí vemos que hay marcas para el cristiano inmaduro o para una persona que vive en la carne, incluyendo cristianos. Fíjense, el texto dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. La conducta de cómo viven, cómo hablan, cómo tratan a los demás, su forma de vida, si viven en orden o en desorden, etc. Bueno, dice, cometen inmoralidades sexuales, así andan los que viven en la carne. Dice, hacen cosas impuras y viciosas, cosas que los hacen adictos, aquí viciosos. Dice, adoran ídolos y practican la brujería. Dice, mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, no tienen dominio propio, no controlan su reacción impetuosa
y por eso dice el texto, se enojan fácilmente. Dice, causan rivalidades, divisiones y hacen acepción de personas. Esta versión dice partidismos, que significa hacen acepción de personas o forman sus propios grupos. Dice, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Aquí hay una rama que podríamos traer todo un tema, que en cada una de estas manifestaciones de la carne hay una rama de todo lo que se parezca a esto. Dice, les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan, fíjense lo que dice este texto, los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. ¿A quién le está hablando? A cristianos. Un cristiano que vive una vida según la lista que aquí se describe, no tendrá parte en el reino de Dios. Por eso es que enfatizamos que un cristiano puede decidir vivir en la carne e ir camino a la muerte y no entrar al reino de los cielos. Un cristiano. Por eso me escuchan decir, hay cristianos que no son creyentes, hay cristianos que son incrédulos, hay cristianos carnales, cristianos niños en la fe, cristianos inmaduros. Dice el versículo 22, en cambio, lo que el Espíritu produce, fíjense que lo que nosotros manifestamos como creyentes es un resultado del fruto del Espíritu, pero es cuando somos sumisos y obedientes y nos negamos a la carne para obedecer la palabra de Dios. Dice, lo que el Espíritu produce es amor, dice esta versión, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Esos son los frutos o características de un cristiano maduro. Bondad, fidelidad, humildad y termina diciendo dominio propio. Contra tales cosas, lo que está diciendo es, con todo esto, este fruto que se está manifestando en un cristiano, dice, no hay ley. Aquí no está diciendo que no viven la ley, se está refiriendo que no hay condenación por la ley, ¿verdad? Dice, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Nuestras tendencias siempre van al desenfreno, al encontrar algo que les traiga placer o comodidad. Es decir, por causa del pecado somos dados a ir detrás de lo deleitoso, de lo que nos trae placer, o de ir detrás de lo fácil o lo cómodo. Todo cristiano que es controlado, escuche bien, o gobernado por los placeres y la comodidad, será siempre un esclavo del pecado. ¿A qué me estoy refiriendo? Desafortunadamente, hay una gran lista de cristianos que por falta de dominio propio en la vida cristiana, viven una vida de deleite, es decir, buscando el deleite. Y aquí, fíjense, aquí esto afecta el discernimiento cristiano. O podemos decir, en este caso, discernir o distinguir la voz de Dios o qué no es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si un cristiano piensa que la señal de que Dios está en medio de su vida, de que están caminando en la voluntad de Dios, es lo que es cómodo, fácil, bonito, deleitoso, placentero, desafortunadamente será fácilmente engañado. Es decir, hay creyentes, hay cristianos, mejor dicho, no creyentes, hay cristianos, hay cristianos que piensan que cuando le aumentan el sueldo, de inmediato eso, 100%, es una señal de una bendición de Dios. Pregunto, cristianos que me están viendo a través del internet, ¿ustedes creen que Dios puede llevar a un cristiano donde le paguen menos dinero con un propósito diferente, con un propósito espiritual? Es decir, ahí estás en un trabajo donde te pagan $500 a la semana y estás orando, Señor, aumenta mi sueldo. ¿Ustedes creen que Dios pueda, en su propósito soberano, en vez de aumentarle, bajarle el sueldo porque Dios tiene otro propósito con esa persona? Bueno, es posible. Entonces, podemos deducir entonces que la señal de que Dios está en el asunto no es que me aumentaron el sueldo. La señal de que Dios está obrando en nuestras vidas no es que nos facilita las cosas, o no es cuando llega la comodidad. Es como cuando a veces mi esposa y yo, hablando de camino, cuando venimos del servicio de la misión de Queens los miércoles, normalmente llegamos tarde a la casa, 12, 1 de la mañana.
y nos toca buscar, aquí en Nueva York, si usted sabe, hay que buscar estacionamiento donde aquí hay más carros que pelos en la cabeza de las personas. Y de camino venimos ya diciendo, Señor, un parqueo, ¿verdad? Un estacionamiento, ¿verdad? Un estacionamiento frente a la casa. ¿Qué pasa cuando encontramos el estacionamiento frente a la casa? Eso fue de Dios. Pero ¿qué pasa cuando duramos una hora esperando por estacionamiento, ¿verdad? Una hora. Y el que encontramos está por allá, ¿verdad? Como dice Chuy, por Tangamandapio. Bueno, hay algo que Dios quiere hacer. Algo Dios en su soberanía quiere que miremos. Nos estacionamos lejos y le pongo un ejemplo bien sencillo. De repente mi esposa dice, mira, vamos a entrar aquí, ¿verdad? A comprar algo de camino. Nos estacionamos lejos, nos metemos ahí en la tienda, compramos algo y nos encontramos allí con alguien y, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? No, ¿y ustedes? No, ahora somos cristianos y mira, la iglesia está allí. Mira, invítame a tu iglesia. Bueno, hay un propósito ahí. Ahí Dios permitió que nos estacionáramos lejos para encontrarnos con esta persona. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que no siempre pensemos que lo fácil, lo que se siente bien, lo que trae placer, es señal 100% de que Dios está en el asunto. No, a veces Dios te dificulta las cosas, pero es con un plan, hay un plan detrás de eso, hay un plan soberano. La falta del dominio propio en la vida del cristiano lo va a conllevar a tomar decisiones basadas en sentimientos. Cada vez que tome alguna decisión, primero mirará si esta decisión es la más fácil, la más cómoda o la más placentera. Su verdad objetiva dependerá de cómo se sienta lo que voy a hacer. Todo basado en sentimientos. ¿Cómo se sienta al tomar alguna decisión? Y no en sí, si es o no la voluntad de Dios. No siempre la voluntad de Dios y mayormente no es algo que se siente bueno. No se olviden de cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, sígueme, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, cuando tú eras joven, tú te vestías y hacías lo que tú querías. Pero ahora que me has conocido, ahora vendrá otro y te va, podemos decir, a investir y te va a llevar donde tú no quieres. ¿Por qué le dice el Señor donde tú no quieres? Porque con esto le quiso decir que Pedro iba a glorificar a Dios con una muerte muy cruel. Entonces ahí vemos que no siempre la voluntad de Dios, y mayormente no lo es algo cómodo. Una gran cantidad de cristianos viven fuera de la voluntad de Dios por esta razón. Piensan que lo cómodo, lo deleitoso y lo que produce placer es señal de la voluntad de Dios. Ay, Señor, búscame un trabajo que me quede a una esquina de mi casa, que yo no tenga que entrar a las 8 y que paguen bueno. Si hemos leído nuestras Biblias, notaremos que el común denominador de la vida del creyente es el dolor y no el placer. A ver si esto le rima, a ver si esto le trae alguna idea, a ver qué le acuerda a esto. El camino angosto, la puerta estrecha, niégate, toma tu cruz, da la otra mejilla, ve la milla extra, perdona a tu ofensor. ¿Dónde encontramos deleite, comodidad o facilidad en los mandamientos que Cristo nos da? No lo encontramos. Entonces, por lo tal, como obedecer a Dios y vivir en la voluntad de Dios no es algo simple, sencillo, fácil, cómodo, placentero, deleitoso, significa que cuando tengamos que obedecer a Dios vendrá el desafío del dolor. Entonces, como la carne naturalmente es inclinada, la tendencia humana es inclinada a lo cómodo, a lo fácil, a lo deleitoso, a lo placentero, significa que necesitaremos dominio propio para resistir el dolor y hacer lo que Dios nos dice. El dominio propio se ejerce en el momento que surge algo que tú amas, algo que quieres con todo tu ser, y Dios te pide que te niegues a eso. Y con todo dolor, con toda o con gran angustia, decides seguir la voluntad de Dios. Señor, pero yo quería por aquí. Sí, pero yo quiero que vayas por allá. Señor, pero esa pareja, Señor, ¿verdad? El cual es yugo desigual. Esa pareja es la que yo quiero, pero yo quiero que tú vayas por aquí. Señor, pero, ay, mira, Señor, qué hermoso, ¿verdad? El hombre. Y como dicen, ¿verdad? Algunos en México dicen, qué guapo. En mi país se dice, qué buen mozo. Una persona guapa,
mi país le decimos buen mozo, que se ve bien. Ese es el que yo quiero, Señor, sí, pero no es cristiano. No, Señor, sí va a la iglesia, sí va cada fin de año y espera el año nuevo con su abuela allá. No es cristiano. Pero cada quien decide. Si no tienes dominio propio de no darle el gusto a tu carne y darle el gusto a Dios, vas a encontrarte con un problemón. El dominio propio es cuando por hacer la voluntad de Dios vas en contra de tu propia o de tus propios deseos humanos. Por ejemplo, Señor, me duele la ofensa y quiero quejarme y quiero criticar. Esa es la tendencia humana. Bueno, el dominio propio te dice, haz silencio y glorifica a Dios. Haz silencio y glorifica a Dios. Uno de los errores del cristiano es que se justifica, y eso es algo muy normal. Cada vez que un cristiano se quiere justificar de su pecado, siempre dice, bueno, yo también soy humano, también me equivoco, soy imperfecto. Bueno, estas expresiones, fíjense, el cual es una realidad, somos imperfectos, somos humanos, nos equivocamos, pero cada vez que Dios nos demanda algo o la palabra y respondemos diciendo, no, yo soy humano, yo también me equivoco, sencillamente lo que estamos haciendo es dándonos esa licencia engañosa, dándonos permiso para seguir la rienda de nuestra carne, para seguir la rienda suelta de nuestra carne. Es exactamente por la razón de que somos humanos e imperfectos que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios no sabe que somos humanos y que somos débiles y que sin su ayuda y su gracia no podremos vivir la vida cristiana? Dios lo sabe. Bueno, como Dios sabe eso, Dios nos ha dado su Espíritu. Dios conoce que somos débiles e imperfectos, por eso nos da su Espíritu Santo para que al obedecer el poder que como humanos no tenemos, el Espíritu nos supla del poder espiritual. Por ejemplo, 1 Corintios 10, versículo 13. Voy a leer la versión Dios habla hoy. 1 Corintios 10, versículo 13. Fíjense esta versión cómo lo dice. Dice 1 Corintios 10, versículo 13. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Ustedes no han enfrentado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Es decir, Dios no te mandó un dinosaurio de 50 pies de altura para que te aplaste. No, esas no son las pruebas que Dios manda. Dios no te soltó un demonio para que te agarre por el cuello, ¿verdad? Y tú tengas que pelear con ese demonio tú solo. No. Dios permite pruebas que sí podemos decirle que no. Pero van a doler, serán incómodas. Cuando tomemos la decisión de negarnos, dolerá. Es por eso que Gálatas 5:24 dice, y los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. ¿Por qué habla de crucificar? Porque duele cuando tú te dices que no a ti y le dices que sí a Dios. Claro que duele. O sea, aquí dice el texto, tú no has tenido ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Dice el texto a continuación, y pueden ustedes confiar en Dios. Tengan esta confianza, que no les dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Miren cómo es Dios. Lo primero que sucede en la vida de una persona que acepta a Cristo como su único Señor y Salvador, lo primero que sucede es que esta persona nace de nuevo. ¿Qué significa esto? Dios en ese momento, de manera divina, le da un corazón espiritual nuevecito de paquete, nuevecito. Ese corazón o ese espíritu nuevo que tenemos ahora, según lo explica Ezequiel 36, ahora tenemos una vasija donde Dios puede depositar espiritualmente sus capacidades y donde Dios puede germinar el fruto espiritual para que a través de nuestra vida externamente se manifieste lo que el Espíritu está haciendo dentro del creyente, escuche bien, cuando el creyente obedece. Entonces, Dios nos ha dado un corazón nuevo de paquete. Pero también Dios nos ha dado otra cosa. Nos ha dado de su Espíritu Santo. Ahora el Espíritu mora en el creyente. ¿Para qué?
para darnos la capacidad espiritual cuando obedecemos, para darnos la iluminación espiritual cuando pidamos dirección de su verdad y para dirigirnos en toda verdad cuando somos guiados por el Espíritu de manera mansa y humilde. Entonces, tenemos ahí un espíritu nuevo, es el corazón nuevo ahora en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos otra cosa. Tenemos la palabra de Dios, la palabra que nos instruye de cómo enfrentar las pruebas que vienen, porque no podemos ejercer el dominio propio sin saber qué camino tomar. Entonces, si el Señor te dice no te vayas por ahí, esa es la negación, entonces te tiene que decir por dónde ir. Entonces, por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Fíjense, ese texto siempre yo medito en él porque dice algo que a veces ignoramos. Lámpara, acuérdense que una lámpara puede estar encendida y apagada. La idea del texto es que cuando caminas en la palabra, esa lámpara se enciende. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara, ni prendida ni apagada. Dice, y lumbrera en mi caminar, en el verbo caminar. Debo caminar para que ilumine mis pasos la palabra. Bueno, aquí nos damos cuenta que Dios nos ha dado todo para poder vivir una vida cristiana según la gracia de Dios. El Espíritu, al nacer de nuevo, tenemos su palabra. Bueno, el dominio propio es algo que todos necesitamos. El dominio propio, el cristiano que no tiene dominio propio, no podrá negarse, no podrá resistir cuando venga el día malo. No podrá agradar a Dios porque como no tiene dominio propio, terminará siempre cediendo la voluntad o su voluntad, su propia voluntad, a los deseos de la carne. Pero fíjense que el dominio propio también se les exige a los líderes de la iglesia. Los pastores, maestros, los servidores necesitan tener dominio propio. Y Pablo en 1 Timoteo 3, versículo 1, le dice lo siguiente al joven Timoteo. Le dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien dice, ¿verdad? Siento que Dios me está llamando, porque el anhelo aquí es espiritual, pero Dios lo pone en el corazón del que llama, así es como, por eso el texto dice, el que anhela, se está refiriendo que el llamado de Dios viene en forma de un deseo. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuando ese llamado es genuino? Cuando el que responde al llamado está dispuesto, escúcheme bien, a hacer la voluntad de Dios. No significa que no se puede corromper después de aceptar el llamado, pero una evidencia de que no eres tú poniéndote en el ministerio es que quieres agradar a Dios, quieres vivir conforme a su palabra. Te niegas a las ofertas del mundo y abrazas el llamado de obispado en este caso. Bueno, aquí viene, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno responder al llamado de Dios. Dice el verso 2, pero es necesario. Y aquí viene una lista de cosas y se van a dar cuenta que no van a ver por ningún lado la palabra templanza o dominio propio. Pero se van a dar cuenta que sin el dominio propio ni la templanza, que es lo mismo, no podremos responder como obispos, que es lo mismo. La palabra obispo es un sobrevedor, es un supervisor de ovejas, es un pastor, es lo mismo. Y aquí nos damos cuenta, repito, que sin el dominio propio ninguno de estos se pueden cumplir. Por ejemplo, dice el verso 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Así comienza. De aquí parte lo que va a venir. Marido de una sola mujer. Bueno, necesitamos tener dominio propio de mantenernos con una sola mujer, de no estar mirando, codiciando y adulterando con otras. Sobrio. Es una persona que tiene que estar en sus 5 sentidos espirituales aquí. Tener todos sus sentidos o miembros de su cuerpo sometidos a la palabra. Eso significa estar sobrio. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí se necesita el dominio propio. No dado al vino. Alguien que no esté rendido al alcohol. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Se necesita tener dominio con estas tendencias. Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe
fíjense, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que significa alguien que no conoce la palabra, alguien que no ha sido, vamos a decir, alguien que no ha sido formado en la palabra, que no conoce o no maneja bien la palabra de Dios. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Si eres uno que trabaja, en tu trabajo, tus vecinos, todo el mundo que no es cristiano, son los de afuera, para que no caiga en descrédito de lo que la gente dice y en lazo del diablo. Trampa que el diablo pone para... Bueno, el apóstol Pablo enseña al joven Timoteo con estas instrucciones como requisito mínimo para ejercer el liderazgo en el ministerio del Señor. Le da una lista de instrucciones necesarias, siendo el dominio propio, escuche bien, el eslabón que une cada una de ellas. Para yo poder cumplir una y la otra, es como que el eslabón que une es el dominio propio. Fíjense, el apóstol Pedro igualmente nos da una lista de instrucciones que funcionan como eslabones de la vida cristiana. Un eslabón es esa pieza que forma una cadena. Cada pieza en una cadena es un eslabón. Entonces aquí Pedro, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, me pueden acompañar allá, también nos da instrucciones que tienen así como la idea de eslabones de la vida cristiana y cada una son necesarias para el crecimiento y la madurez del creyente. Voy a estar leyendo 2 de Pedro 1 en la versión nueva Biblia Viva. La voy a leer en esta versión para que sea más sencillo. Y voy a estar leyendo desde los versos 3 al verso 11. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro aquí. Dice, comienza el apóstol Pedro explicando el nuevo nacimiento, lo primero que sucede en la vida de un creyente para que luego pueda vivir de esta manera. Dice, Dios en su gran poder nos ha concedido, escuche bien, lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. Dios nos ha dado en el nuevo nacimiento todo lo necesario para que vivamos según su voluntad, para que vivamos en su palabra, para que vivamos en obediencia, para que vivamos en el Espíritu. Entonces, cuando un creyente dice, como anteriormente decía, cuando dice que se equivoca o no está siendo diligente en la palabra y se excusa diciendo, ¿quién no falla? ¿Verdad? Yo también soy humano, soy imperfecto. Son excusas para no obedecer la palabra. Porque aquí el texto nos dice, Dios nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa, una vida según el carácter de Cristo. Dice, lo hizo cuando conocimos a aquel, el día que aceptaste a Cristo, significa esta parte, que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí es cuando nos predicaron el Evangelio. Dice, Dios, verso 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, creyentes, luego de escapar de la corrupción de este mundo, ahí viene el arrepentimiento, es lo que hacemos cuando aceptamos a Cristo. Cuando alguien te predica el Evangelio, tú tomas la decisión de abandonar el sistema de este mundo, el comportamiento de este mundo, la confianza en este mundo y decides ir detrás del Señor. Por eso dice el texto, luego que escapamos de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos. Dice, ahora pueden ser partícipes de la naturaleza divina. Ahora que somos nacidos de nuevo, podemos participar y disfrutar de las virtudes espirituales de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, a continuación va a dar una lista, verso 5. Dice esta versión, por eso, fíjense, por eso, ¿qué quiere decir por eso? Que como ya nacimos de nuevo, como ya somos cristianos, como ya tenemos una vida nueva en Cristo, por eso deben esforzarse para añadir a su fe. ¿Añadir qué? Lo vamos a ver a continuación. Pero quiero, sin avanzar muy pronto, quiero que noten que el texto dice, por eso deben esforzarse, ser diligentes. Y luego dice, deben añadir ustedes. Quiero que noten, es importante esto porque le está diciendo aquí el texto al creyente como responsable de añadir estas cosas que vamos a ver a continuación. Dice, deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta. Es de nosotros vivir en un buen comportamiento. Claro, o confiado en el Espíritu Santo. La buena conducta es vivir según nos enseña la palabra, pero todo esto con el contexto o con el entendimiento claro
de que lo hacemos en fe, confiados en Cristo. Dice, a la buena conducta hay que añadir entendimiento. Y entendimiento aquí también se entiende como conocimiento de su palabra. Al entendimiento hay que añadir, dice el texto, dominio propio. Ahí está. Nosotros debemos de añadir el dominio propio. Debemos de contenernos, tener contención cuando vemos algo que no debemos, o cuando queremos hacer algo que no debemos hacer. Cuando el Señor te dice, no hagas eso, no mires esto, no escuches esto, no hables con esta persona, no hables con esta persona, no vayas a tal lugar. Dios te dice de manera personal, el ser humano, ¿verdad?, quiere con toda fuerza e ímpetu, quiere hacer lo que le da la gana, pero decidimos contenernos. Eso va a producir dolor, eso va a producir incomodidad, eso va a producir de todo, una revolución interna. Así como Pedro, que era bien explosivo, así somos nosotros. Entonces aquí el texto nos dice, nosotros debemos de añadir a nuestra vida el dominio propio. Ahora quiero que vean aquí cómo es que se desarrolla el fruto. Si se dan cuenta, la Biblia nos manda a hacer lo que luego se convierte en un fruto. Resiste en paciencia para que desarrolles el fruto de paciencia. Ten dominio propio para que desarrolles el dominio propio. Entonces, por esa razón, nos negamos a la carne y vivimos en el Espíritu, es decir, la palabra. Entonces, no hay desarrollo de fruto si no obedezco la palabra. Pregunto, ¿dónde es que Dios te va a pedir que ejerzas o que practiques la paciencia? Es cuando alguien te ofende, es cuando alguien te hace algo malo. Ese es el terreno, es el desierto del cristiano. ¿Dónde es que Dios te va a decir abstente de la codicia? Es donde hay mucho dinero o donde llegan oportunidades de hacerte rico. Entonces, es en ese terreno que Dios te va a decir. Es con el difícil que Dios te va a pedir, creyente, que me está escuchando, que perdones con el ofensor. O sea, imagínate que Dios te diga, perdona al que no te ofendió. Bueno, no tiene sentido. Entonces, Dios permite que te ofendan para que tú, al obedecer, tú creyente desarrolles el fruto de perdón, pero que aquel a quien tú perdonas, fíjense, soberanamente, vea el amor de Dios en ti y se convierta a Cristo. ¡Qué sabio es Dios! Dice luego, a la buena conducta, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Fíjense, en el momento que tomamos una decisión en favor a Dios, en favor a su voluntad, ahí estamos dominando nuestra carne. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la carne. Pero ¿qué sucede? Ahí comienza el dolor. Y aquí el texto dice, añade paciencia, soporta el dolor. Hay veces que tendrás que tirarte de rodillas a orar. Hay veces que el dolor será tan complicado, tan angustioso, que vas a tener que hacer algo, meterte en la palabra, adorar a Dios, orar, pedirle a Dios que te ayude. Pero mientras tanto, soportar. ¿Qué haces con el dolor? Soportar, no pecar. Dice a la paciencia, devoción a Dios. Devoción es total entrega a las cosas de Dios. Servicio, adoración, oración, estudio de la Biblia, todo lo que tiene que ver con la vida práctica de un creyente. Y a la devoción, el afecto fraternal, que habla del amor horizontal, y al afecto fraternal, el amor, que es el amor vertical, el amor hacia Dios. Si ustedes tienen, dice el verso 8, si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, fíjense, las desarrollan, estas virtudes que trabajan como eslabones, dice, les ayudarán a crecer, podemos decir madurar, y conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, el conocimiento personal de Cristo en la vida del creyente se desarrolla por la obediencia, no por el estudio bíblico. Estudiamos la Biblia para vivir en obediencia, y cuando obedezco, conozco de Cristo. Lo conozco personalmente, lo conozco más íntimamente, más relacionalmente. Dice, esto los ayudarán a crecer y a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y los harán más fructíferos y útiles. Al llevar más fruto, Dios te va a usar más. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego. Y aquí ciego habla de sin entendimiento. Está corto de vista y se le ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Aquí habla de un nacido de nuevo. Dice así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes.
pues así nunca tropezarán ni caerán. Además, les será concedida amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imaginemos que cada una de estas virtudes que menciona el apóstol Pedro sean eslabones que estamos formando de manera vertical para llegar al reino de Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿qué pasa si no pongo el eslabón del dominio propio? ¿Será posible que la vida cristiana, verdad, podamos vivir? ¿Será posible vivir la vida cristiana sin el fruto del dominio propio? ¿Será que podemos dejar el dominio propio fuera? Bueno, en la Biblia, lo contrario al dominio propio es el desenfreno. Esa es la palabra que se utiliza para hablar de alguien que no tiene dominio propio, el desenfreno. El desenfreno, esta palabra es una palabra griega que se dice o se escribe akrasia, que significa, escucha bien, ausencia de fuerza. Eso significa akrasia, ausencia de fuerza. Esta palabra, akrasia, tiene el sentido de no hacer fuerzas o no hacerle fuerza al impulso de la carne que va contra la voluntad de Dios. Es como cuando la corriente de este mundo te arrastra y no haces fuerza contraria para no dejarte arrastrar por ella. No sé si ustedes, en mi país, no sé si así se dice, pero usted me corrige si no. Nosotros cuando estamos en el agua, ¿verdad? Estamos en una área del agua que está bien profunda, donde no podemos tocar fondo con los pies. Nosotros decimos, ¿verdad? Estamos boyando, estamos moviendo el cuerpo constantemente para mantenernos a flote. Entonces, ¿qué pasaría si de momento aplicas akrasia? ¿Qué pasa si no haces, verdad, el movimiento para mantenerte a flote en el agua? Bueno, todos sabemos lo que sucede, nos vamos a hundir. Bueno, imaginemos la vida cristiana como si fuera vivir en el agua, el cual esa agua es profunda, donde no puedes tocar fondo con tus pies, porque está a kilómetros de profundidad y tú estás en la superficie. Bueno, podemos de manera figurativa decir, nos ahogamos. Así es en la vida cristiana. La vida cristiana consiste en estar constantemente flotantes en el Espíritu Santo en este caso. El dominio propio es como levantar peso, es como empujar algo que nos hace fuerza contraria. Si no hacemos fuerza para cumplir la voluntad de Dios, seremos obviamente arrastrados por la corriente de este mundo, o arrastrados por el impulso de la carne, o arrastrados por la seducción de Satanás. Miren, en la enseñanza que tuve con los jóvenes hace unas semanas atrás, les hice una pregunta les pregunté lo siguiente, les dije, ¿qué diferencia hay en una persona que está montando bicicleta, en una que va cuesta abajo, en una bajada? ¿Qué diferencia hay a otra que va cuesta arriba, va en una subida? Y bueno, la mayoría concluyeron con lo mismo, que el que va cuesta abajo es movido por la inercia, se puede decir, de la gravedad. Es decir, está siendo, vamos a decir ahora sí que arrastrado por la gravedad. Es un movimiento en inercia, es algo que te lleva por gravedad. Pero en la subida tenemos que ir contra la gravedad. La gravedad te está arrastrando para atrás, pero debes de ir ahí con tus pedaleando camino a la subida. Pero nos damos cuenta, los jóvenes pudieron deducir en esta pregunta, que cuando vas en una cuesta abajo, no eres tú quien decides el destino, sino la gravedad te impulsa hacia abajo. Pero cuando vas cuesta arriba, tú estás voluntariamente decidiendo ir hacia adelante, en este caso hacia arriba, y tú estás poniendo todo el esfuerzo para alcanzar tu destino. Pero todos entendemos que es fácil dejar que en una cuesta abajo la bicicleta vaya, ¿verdad?, así automáticamente en bajada. Hace unos días me fui a recortar con mi barbero y él es uno de los que practica ciclismo. Y yo le preguntaba, me comentaba él que había corrido 32 millas en su bicicleta. Y yo le pregunté, ¿32 millas pedaleando? Y yo le dije, ¿qué pasa cuando te encuentras con una bajada, con una cuesta abajo? Me dice, para no dejar de hacer ejercicios, comienzo a pedalear al revés. Es decir, comienza a mover los pedales hacia el revés para seguir en el ejercicio. Y me llamó la atención eso. Dije, mira, buena idea. Eso significa que 32 millas pedaleando. Pero ahí nos damos cuenta que en una
cuesta abajo, es la gravedad quien está empujando o jalando la bicicleta. Mientras que ir cuesta arriba, tenemos que desafiar, tenemos que vencer la gravedad para ir hacia arriba, y esto cuesta trabajo. Entonces la palabra acrasia, el griego, que significa no aplicar fuerza, significa uno que vive cuesta abajo, ¿verdad? Que es jalado por la inercia de la gravedad. Bueno, el dominio propio requiere de resistencia, de hacer fuerza contraria al pecado, de dominar los deseos que no van en dirección a la voluntad de Dios. La madurez de un cristiano tiene marcas. Podemos ver marcas en la vida de un cristiano. Una de ellas es el dominio propio. Por ejemplo, fíjense lo que Pablo dice en 1 Corintios 9. Vamos a concluir con este texto. Pablo, el apóstol Pablo, dice algo que es de mucha instrucción para nosotros. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva porque tiene unas palabras muy interesantes aquí. 1 Corintios 9, 24. El dominio propio es una de las marcas que definen incluso hasta el nivel de madurez de un creyente. Una persona, dice Santiago 3, el que puede controlar su lengua, puede también controlar todo su cuerpo. Significa que cuando queremos decir algo en el momento que no debemos decirlo y podemos retener eso, no decir nada, aún queriendo, dice el apóstol Santiago que también el que puede retener su lengua o controlarla, también tiene la capacidad de controlar todo su cuerpo. Fíjense el poder de la lengua, ¿verdad? 1 Corintios 9, versículo 24. Fíjense lo que dice, cómo lo dice esta versión Nueva Biblia Viva. Dice, en una carrera, dice el apóstol Pablo, está usando un ejemplo metafórico de las Olimpiadas. En una carrera son muchos los que corren. Dice, pero solo uno obtiene el premio. Solo uno, ¿verdad? Solamente uno. Ahora las Olimpiadas de Japón, solamente uno se gana la medalla de oro. Dice Pablo, corran de tal modo que ganen la carrera. Aquí Pablo habla de la actitud. Vamos a correr de tal manera que obtengamos la medalla. Dice, los deportistas, verso 25, los deportistas se someten a una estricta disciplina. Bueno, aquí el dominio propio es sumamente importante, porque cuando los atletas se están preparando para las Olimpiadas, obviamente viene el deseo de comer esa comida que no es saludable, pero tiene buen sabor. Viene el deseo de ir a disfrutar, ¿verdad? Si están ahí en esa disciplina estricta y se metieron al Facebook y vieron que la familia se fue a una fiesta y ellos no pudieron ir, va a necesitar dominio propio para resistir todo eso. Dice, los deportistas se someten a una estricta disciplina. Ellos lo hacen, aquí está el fin, para ganar un premio que se echa a perder. O sea, dan toda su vida por algo corruptible. Dice, mientras que nosotros, los cristianos, nos esforzamos por obtener un premio que jamás se desvanecerá. Por lo tanto, yo, dice Pablo, yo corro teniendo una meta bien clara. Yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento, dice más bien, como atleta, aquí viene la palabra dominio propio, que no lo dice, pero lo deja dicho. Como atleta, someto mi cuerpo y lo trato con rigor. Yo creo que aquí es donde muchos cristianos perdemos la batalla. Someter nuestro cuerpo y meterlo en rigor. Hace unos días le decía a mi esposa que durante el año, una de las cosas que es saludable hacer es hacer un examen de las cosas que estamos pasando mucho tiempo o estamos invirtiendo mucho tiempo y hacer un ayuno, por así decirlo, así llamarlo, de una semana, días, hasta meses si ustedes quieren, y ver qué tanta falta nos hace, qué tanto ímpetu sentimos en volver a tomar eso. Una de ellas, el dispositivo. Bueno, ahí es donde sabemos si en verdad tenemos dominio propio. Ahora bien, dominio propio, para no confundirnos, no es algo que lo hacemos como una actitud superheroica, así como que yo no me dejo controlar de esto. Bueno, es bueno eso. Pero a veces, dominio propio también es lo que José hizo con la mujer de Potifar. Dominio propio se ejerce a veces corriendo del problema
que tú sabes que tú no tienes la capacidad de vencerlo. Un hermano de la iglesia, muchos me han dicho esto, me han dicho, pastor, yo no tengo Facebook porque no tengo el dominio propio. Bueno, fíjense, ahí el dominio propio lo ejerció bien, sabio. ¿Qué hizo? Como no tengo el dominio propio o la capacidad de manejar el Facebook, mejor lo borro. Ahí vemos un acto de obediencia de dominio propio. Y mientras no estés alimentando aquello que no puedes controlar, vas creciendo y desarrollando el fruto del dominio propio. O sea, ahí vemos decisiones que algunos quizás no quieren tomar y por eso son esclavos de cosas y son adictos y no son dueños de sí mismos. Dice el verso 27 para retomar, dice Pablo, más bien como atleta someto mi cuerpo y lo trato con rigor. ¿Por qué lo hace? Dice, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo no esté en buenas condiciones y me eliminen. Bueno, la práctica del dominio propio comienza con mucho dolor, pero después produce el fruto de Cristo que nos afirma vivir un estilo de vida en dominio propio, en autocontrol, y luego podemos decir, soy dueño o dueña de mi propia voluntad. Qué bonito es cuando un creyente, ¿verdad?, puede tomar decisiones a solas, no en intimidad o secreto, me refiero a solas, de que de repente está en un grupo y son 25, ¿verdad?, que 24 toman una decisión diciendo, vamos a hacer esto que no le agrada a Dios, y tú sola o solo digas, no quiero. Ya sabes que te van a burlar, se van a reír de ti, te vas a sentir como que, ¿verdad?, pero el dominio propio te va a permitir tomar decisiones sabias que a su tiempo darán su fruto, y luego veremos el contraste de la vida de aquellos que no quieren obedecer a Dios, pero tú al tener dominio propio vas a ver el fruto en tu vida y se va a contrastar. Se va a ver tu vida avanzada, madurada, fortalecida, como dice Pedro, afirmada en el Señor. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, a asistirnos cuando le pedimos ayuda, pero es de nosotros vivir en dominio propio para desarrollar el dominio propio. Para concluir, algunos puntos, ¿verdad?, de lo que hemos hablado. El dominio propio significa que tú puedes, cuando tomas alguna decisión que está alineada a la voluntad de Dios, la puedes hacer. Cuando algunos dicen, voy a hacer una dieta, bueno, ¿cuántos batallan con hacer dietas? Bueno, no tienen dominio propio. ¿Cuántos dicen, no voy a usar el dispositivo tantas horas? Y no pueden. Entonces, a veces tenemos que buscar estrategias para vencer eso y crecer en el dominio propio. Hay que ser honesto, decir, no tengo el dominio propio en esta área. En todo esto sí, ya yo he crecido, he madurado aquí, pero me falta por aquí. Entonces aquí ninguno hemos llegado a la perfecta madurez, tenemos todavía terreno que correr. Hagamos hoy una lista en un papelito y digamos, en esto necesito crecer en el dominio propio, en esto, en esto, en esto. Y comenzar a aplicar los principios que hemos visto a través de la palabra y en oración, pidiéndole gracia al Señor, manteniéndonos en la palabra, resistir el dolor para desarrollar el fruto del dominio propio y eventualmente podamos ver esa marca de nuestra madurez, la cual es el dominio propio. Así que yo lo dejo hasta aquí, ¿verdad?, para que también haya espacio para que usted medite en lo que hemos estudiado. Le pedimos al Espíritu Santo que siga germinando esa semilla en nosotros y que podamos retenerla y guardarla y llevarla a cabo para que Dios nos desarrolle, nos madure y podamos crecer en Cristo. Así que vamos a terminar con una oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Eres bueno, eres grande y sabemos que para siempre es tu misericordia, Señor. En esta noche hemos estudiado, Señor, el tema, la marca número 5, el cual es el dominio propio. Este fruto es tan necesario en nosotros, especialmente, Señor, viviendo en estos tiempos donde vivimos en un mundo tan sensual, tan atractivo y seductivo que nos quiere arrastrar a vivir una vida de adictos, aferrados a las cosas de este mundo. Yo te pido, mi Dios, que podamos como iglesia, como creyentes, desarrollar este fruto y así vivir una vida de obediencia, de resistencia y de negación por cuanto vivimos en el dominio propio, Señor. Ayúdanos a desarrollar más el dominio propio, ayúdanos a
a seguir creciendo, Señor, y a poner en nuestra cadena cristiana, por así decir, ese eslabón del dominio propio que nos hace falta. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias una vez más por conectarse con nosotros. Damos gracias a ustedes y a Dios por esta noche. Así que les pedimos que sigan compartiendo nuestras enseñanzas para que la palabra llegue a aquellos que no conocen. Acuérdense de suscribirse a través de nuestros canales como lo es el YouTube. Síganos por el Face, síganos por la página de los audios, predicaciones en audio, soundcloud.com, y ahí podrán encontrar las actualizaciones de enseñanzas que hemos subido. Les recuerdo que en la página de SoundCloud son enseñanzas en audio y usted la puede descargar gratuitamente y también la puede escuchar en sus audífonos mientras trabaja, si es que le permiten en su trabajo, y así pueden seguir alimentándose de la palabra. Así que Dios les bendiga. Buenas noches.